En el Uruguay se reabrió el debate sobre la necesidad de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Vamos a demostrar que lo imposible cuesta un poco más. El debate aún no se acalló en Uruguay, donde la anulación de la ley de caducidad que canceló los juicios contra los represores de la dictadura espera ser aprobada en la Cámara de Diputados. Antes, el Senado Oriental había dado media sanción a la anulación por impulso del oficialista Frente Amplio. La República empieza a seguir un camino equivocado, el camino que nos vuelve a dividir y no el que nos une, el camino que nos separa, el camino del pasado y no el camino del futuro. El proyecto de ley interpretativa que todos los senadores frenteamplistas votaron, salvo José Saravia, que deberá enfrentar el reclamo interno de su partido, establece la anulación de 3 artículos de la Ley 15.848 y se basa en el concepto de inaplicabilidad de la norma que empleó la Suprema Corte de Justicia en sus fallos de inconstitucionalidad. Casi que el principio, ¿no? Porque a partir de una justicia, de que una justicia pueda actuar en libertad, recién podemos empezar el camino, ¿no? La impunidad para las violaciones a los derechos humanos en Uruguay se había instalado en 1986, cuando el Parlamento aprobó la ley de caducidad por iniciativa del presidente Julio Sanguinetti, del Partido Colorado, apoyado por el Partido Nacional. En 2 plebiscitos convocados para derogarla, en 1989 y 2009, ganó el no. Sin embargo, la ley no pudo silenciar los reclamos por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Uno de los argumentos de mayor peso es que se entiende que aquella ley es inconstitucional, porque los derechos humanos son universales y no plebiscitables. Pero en 2006, el presidente Tabaré Vázquez, amparándose en potestades del Poder Ejecutivo, anunció que los mandos militares que actuaron en la dictadura no iban a estar más amparados por la ley de caducidad. A raíz de esta decisión, por primera vez en Uruguay, se procesó con prisión a altos jerarcas, como el expresidente que abriera las puertas a los militares, Juan María Bordaberry, y el último dictador antes de la democracia, Gregorio Álvarez. A mediados de 2007 se realizó una segunda campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiese implicado efectos retroactivos. Pero el 25 de octubre de 2009 no se alcanzaron los votos para ese objetivo. Cuando sepamos qué pasó, qué hicieron con todos nuestros compañeros, ahí sí vamos a ser realmente libres y va a haber una verdadera democracia. El debate que se sustentó en el Senado el 12 de abril de 2011 se diseminó por toda la sociedad uruguaya. Temas como el juicio y castigo a los culpables, la revisación del pasado reciente y las responsabilidades civiles se cruzaron con otras circunstancias más actuales. En este último punto, el propio presidente José Mujica, quien pasó 15 años en la cárcel en condiciones infrahumanas, agregó un capítulo polémico al confesar que no es adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es por venir y todos los días amanece. Bueno, ahora, 25 años después, tarde, restablecemos el orden de justicia. La renuncia a su banca del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro tensó la discusión. El legislador, un histórico dirigente tupamaro, que también estuvo preso 15 años, votó a favor de la anulación de la ley por disciplina partidaria. Pero al cabo de la votación en la Cámara Alta, anunció su dimisión con algunos argumentos atendibles. En varias entrevistas posteriores, evaluó que se erosiona el instrumento de la democracia directa, refiriéndose a los plebiscitos, y agregó que a Uruguay esa instancia le ha servido muchísimo y sentenció que mañana lo podemos necesitar en horas dramáticas. Este mismo gobierno lo puede necesitar. Incluso el ministro de Defensa,
Luis Rosadilla, podría dejar su cargo una vez que el Parlamento sancione definitivamente la ley, lo que podrá ocurrir el miércoles 4 de mayo. Se alega también que la Corte esta vez dijo que la ley de impunidad es inconstitucional, etcétera, y que por ello, pues bien, y con más razón aún, pongamos ese formidable argumento en manos de la gente para su debida consideración. También el descontento ya evidenciado desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad subyace en muchas de las voces que atacaron la anulación de la ley. El Frente Amplio, anticipan, no saldrá indemne de este debate que aún no apaciguó un pasado que vuelve. Esta semana próxima va a ser una semana muy importante para Uruguay porque va a ir justamente a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para que expertos analicen la viabilidad de esta, anulación que viene desde el Senado. Fue aprobada, recordemos, por el Senado de 16 votos contra 15. Casi todos los senadores del Frente Amplio dieron sus apoyos, pero salvo Jorge Saravia, que, como dijo el informe, no aprobó. Bueno, hay un cacerolazo planificado para el 1 de mayo, es decir, sectores que están en contra de que se analicen y que se vuelvan a revisar estos delitos de lesa humanidad y estas violaciones de los derechos humanos van a protestar probablemente en Montevideo y en algunas otras ciudades del Uruguay. La derecha uruguaya está metiendo mucha presión. El jueves el diario El País en tapa mencionaba 6 leyes que podrían cambiar el Uruguay. Una de ellas, por supuesto, la ley de caducidad, y metió en el paquete el tema de la legalización del aborto y del matrimonio homosexual, cosa que irrita a muchos sectores muy conservadores. Entonces, metiendo todo el paquete junto, creo que está haciendo una muy fuerte presión justamente en aras de lo que vos decís, para que no se pueda avanzar y se anule definitivamente la ley. Claro, el tema es que está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha prácticamente conminado a Uruguay a que anule esta ley de caducidad, ¿no? Entonces, para Uruguay es importante a nivel internacional repensar esto. El presidente Mujica ya ha dicho que no va a hacer, por principio, él no va a hacer uso de su capacidad de veto, por lo tanto, en diputados ya en la primera media sanción fue aprobada, así que prácticamente la semana que viene, el 4 de mayo creo que va a ser la sesión donde se va a anular definitivamente la ley de caducidad. Si el presidente Mujica no veta, ya la anulación queda de hecho, ¿no? Ahora, y se podrán revisar. ¿El Partido Colorado y el Partido Nacional tienen una postura unánime con respecto a esto? Y el Independiente también. Los 3 partidos por lo menos los senadores han votado de esta manera, sí. Sí, no deja de ser un hecho curioso, ¿no? Digo que por más que hablemos de derecha, centro-derecha, que en temas como este tenga una posición así tan rígida y tan opuesta. Pero ellos negociaron el pacto con los militares. Uno podría, pasaron 25 años. Uno podría decir hay una nueva generación más abierta para entender esto, pero vos fíjate que uno de los líderes principales de la derecha, tal vez posible candidato a la presidencia en las próximas elecciones, es Pedro Bordaberry, el hijo de quien en su momento tomó el poder en el Uruguay y fue partícipe, está partícipe de todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. Claro, hay algo fuerte ahí. Y en realidad lo que pasa con Uruguay es que está entrando en un debate que va a llevar varios meses, porque no es que con la anulación ya se terminó todo, porque fíjate que en 1985, cuando se acepta la ley de caducidad, es paralela a la amnistía a los guerrilleros de Tupamaros y a los presos políticos. Es decir, que también se va a pedir, ¿por qué no?, la revisión de aquella ley de amnistía. Es decir, esto en realidad empieza ahora, ¿no? Tal cual.